En la gran tertulia de la economía, el gran tema de la semana, el absentismo, y de ello vamos a hablar y mucho más con Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. Kamal, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, aquí ya viernes y además un viernes especial. Tenemos partido esta noche, así que nada, supongo que todo el mundo hoy acaba prontito. Sí. Pues es verdad, es como especial, ¿no? Hace como ilusión, ¿no? Ya, bueno, que sea viernes, pero hace ilusión lo del partido de esta noche. A ver, Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, economista. Ángel, ¿cómo está usted? Bien, pues la verdad es que ayer vi el Francia-Marruecos, me acosté a las 12, con lo cual un poco de trasnochar. Y hoy espero acostarme con la misma alegría que los franceses habrán tenido esta noche. Seguro, claro que sí. Gonzalo Garnica, consultor empresarial, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Laura? Aquí estamos, muy bien, todo bien, escuchando un poco la entrevista del presidente del Colegio de Graduados Sociales y diciendo que no estoy para nada de acuerdo con nada de lo que ha dicho. Pues empiecen ustedes. Sí. ¿Dónde se posicionan? Porque en las primeras horas había no confusión, ¿no? Pero había que tirar de datos, porque cuando Feijóo hace la explicación no pone datos, no da datos, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a desglosarse los datos, que si la IREF, que si los economistas, que si la EPA, que si los informes, y entonces, bueno, pues con los datos en la mano, ¿qué? Con los datos en la mano, el problema no es tanto el volumen de absentismo que hay, sino que es que se ha disparado desde que está este gobierno, desde 2018, creo que ha sido un 60% lo que se ha disparado. Y tampoco cuadra el hecho de que, por ejemplo, la incidencia del absentismo por motivos sanitarios es, como decía ayer Lorenzo Amor, 4 veces superior entre los asalariados que entre los autónomos. Y ahora la pregunta es, vamos a ver, cuando el virus de la gripe hace su acto de presencia en España, está buscando solamente a los asalariados y deja de lado a los autónomos, pues no. Entonces, ha mencionado Luis Vicente Muñoz y su entrevistado ha negado la incidencia de que se suprimió cuando llegó este gobierno una fórmula por la cual se podía acceder a un despido de los baratos por reiteración de bajas sanitarias. Y lo primero que hizo este gobierno fue cargarse eso, que era un elemento disuasorio, ya no me recuerdo exactamente cómo era, pero era en los 6 meses siguientes, si toma usted más de 3 bajas, bueno, no recuerdo exactamente cuáles eran la fórmula, pero evidentemente era un elemento disuasorio. Y eso es un cambio normativo que ha incidido en que se haya disparado el absentismo. Y luego, ya no es un cambio normativo, pero sí es un cambio de clima, el hecho de que los sindicatos actuales y el gobierno actual dicen que cuanto menos trabajemos, mejor. De hecho, hace unos meses firmaron un acuerdo con ese lema, trabajar menos para vivir mejor. Pero no lo entiendo, será trabajar mejor para vivir mejor, será trabajar con más tranquilidad, con más confort, con más tecnología, pero claro, trabajar menos para vivir mejor a mí me suena a ser un vago de 7 suelas, cosa que me choca, porque si en algo yo podía coincidir con los sindicatos de izquierda era que tenían un poco la ética del trabajo. Ellos se consideraban antes los trabajadores, los que hacían el país, los que creaban la riqueza, eran muy excluyentes y eran muy reduccionistas, pero bueno, por lo menos tenían su propia ética del trabajo, no la ética, digamos, de Weber, la ética de protestante, pero bueno, la suya propia. Y eso ha desaparecido, ahora se han convertido todos en una panda iba a decir de holgazanes, pero bueno, de gente que digamos, preconiza la holgazanería. Pero entonces, por concretar, Gonzalo, ¿usted cree que la causa de la falta al puesto de trabajo obedece a la normativa? A que el asalariado tiene incentivos para alargar las bajas y a los vagos. Lo de los vagos es que se está, digamos, extendiendo un clima de molicie, un clima de alergia al trabajo, ¿no? También hay una alergia a los coches y también hay una alergia a la energía nuclear, una alergia a los aviones y una alergia al vino, pero creo que la alergia al trabajo empieza a ser algo preocupante, ¿no? Algo preocupante. Ángel. Bueno, hay que empezar primero quitando la demagogia de este debate. En primer lugar, las personas que están, en este caso, de baja por motivos evidentemente médicos, porque tienen depresiones, porque tienen un problema de salud,
pues yo no las considero, y yo creo que nadie en esta mesa ni nadie en este país las considera absentismo. O sea, son personas que evidentemente tienen justificada su baja y se están recuperando de una enfermedad, ya sea física o mental. Yo creo que de lo que estamos hablando todos es de esas personas que aprovechan los subterfugios del sistema, y este gobierno evidentemente se lo está poniendo muy fácil, para no ir a trabajar. Eso repercute directamente en este país. ¿Y por qué repercute en este país? Porque este país es un país de pymes. Y cuando tú tienes una empresa en la que hay 8 trabajadores y 3 están de baja, los otros 5 tienen que hacer el doble. Y esto pasa. Estos son ejemplos reales los que te estoy diciendo. Te estoy diciendo también ejemplos reales en el sector de la hostelería, en el que las plantillas tienen al menos una persona más, porque todos los fines de semana al menos tienen una baja. Entonces, yo creo que aquí es donde efectivamente hay que atacar este problema. ¿Cómo se ataca este problema? Pues evidentemente creando leyes ajustadas a las realidades sociales. Es decir, 1,4 millones de personas en absentismo, que insisto que creo que hay que separar las bajas justificadas, es casi el número de personas que tenemos en paro. En paro tenemos 2,2 millones de personas. Si lo sumamos, estamos en 3,6 millones de personas, es decir, casi el 10%, no, más del 10% de la población activa, porque tenemos 22 millones de personas. Por cierto, en el sector privado unos 18 millones. Entonces, yo creo que lo que hay que realizar son una serie de leyes adecuadas para que la gente no se pueda aprovechar del sistema. Algo que vengo diciendo también con el ingreso mínimo vital, porque pasa una cosa muy parecida. Al vulnerable hay que apoyarle, pero al que se aprovecha el sistema no. Y creo que es de lo que estamos hablando todos. Después de que intervenga Kamal, vamos a hablar de soluciones, porque efectivamente Feijóo pone encima de la mesa un asunto del que venimos hablando en esta tertulia desde hace mucho tiempo, lo viene diciendo el Instituto de la Empresa Familiar, lo dice cualquier empresario de la industria cuando hablas, que el gran problema, por encima de la productividad, de la tecnología, de encontrar talento, dicen que el principal problema en este momento en España es el absentismo. Claro, pero es que es normal. Necesitamos soluciones, claro, y abordar el debate con la serio, seriedad de una economía desarrollada, efectivamente. Kamal, y ahora sí, seguimos con ello. No, yo voy a seguir la misma línea. Y yo creo que, para empezar, yo creo que hemos avanzado. Hemos avanzado porque en el pasado reciente, cuando salía este tema, yo lo primero que decía, Gonzalo me habrá escuchado en algún momento, es a un informe donde sencillamente mezclaban todo y decían, el absentismo ha crecido en tanto. Y yo he dicho, mira, agradezco el esfuerzo, sé que es un lobby, o sea, hay que ser transparente, sé que es un lobby que está desarrollando esa idea y que le conviene ahora, por ejemplo, al partido de la oposición, que da lo mismo que hoy es el Partido Popular y mañana sea el PSOE, le conviene. Alguien está pagando a esa gente para publicar esos datos en un formato muy bonito, pero no son útiles, punto. Pueden crear, tú eres periodista, Laura, eso puede crear una matriz de opinión, pero de allí a que eso a nivel técnico sea útil para, como tú has dicho, aportar una solución, no. Hemos avanzado muchísimo. Ahora ya estamos hablando de datos de seguridad social, ya estamos hablando de EPA, ya estamos hablando de otras cosas, ya estamos hablando de datos concretos. Y en este sentido, yo creo que ya que estamos avanzando en esa dirección, hay que seguir allí. Lo primero, 1 millón tal, ¿hay baja enfermedad? Sí, no me sirve, ya está. No puedo aportar ninguna solución si tú me dices que el dato de absentismo es 1 millón con algo y ahí hay baja de enfermedad. Si ahí hay personas con cáncer que están recibiendo una quimio, ahí hay personas que están esperando una radiografía 2 semanas y una... Pues es otra cosa. Pero entonces, sí. Discúlpeme, Kamal, que a sus compañeros no les interrumpí, no quiero que usted se me enfade conmigo. Sí. Pero ahí hay una posible solución. Ha hablado Garamendi al respecto. A lo mejor nos tenemos que plantear cómo estamos gestionando la sanidad, porque si tardan 2 semanas en hacerte una prueba... A lo mejor la cuestión de reducir los tiempos para tener una prueba pueden ayudar a reducir parte del absentismo. Aquí no estamos hablando de las personas con cáncer. Aquí estamos hablando de, oye, pues estoy esperando a que me vean la rodilla, me vean el pie. 4 meses. Todos conocemos personas en nuestro alrededor, 4 meses para que me vean la rodilla. Exacto. Pero es que el tema es primero, para hablar de esto, para hablar de soluciones, no es, es que hay... No, yo quiero cifras. Yo quiero saber qué porcentaje de lo que se llama absentismo, que es gente que no está trabajando por diversas razones, eso no es absentismo, como bien se ha dicho antes, qué porcentaje es por bajas médicas, cuáles son las distintas causas médicas, qué porcentaje son por otras cosas. Un segundo. Y
Yo quiero eso. Sí, todo eso se conoce, no, eso no se conoce. Vamos a hablar de no soluciones. no se conoce porque no se está diciendo abiertamente. Exactamente, no se Aquí está diciendo abiertamente. Gonzalo, yo creo que es muy interesante que tomemos este debate con las causas y con las cifras porque no se está diciendo. Porque aquí se está metiendo todo en el mismo saco y no sabemos cuántas personas están de baja porque no se les da vez para que le hagan una prueba médica. Eso no lo sabemos. No, y también, sabemos. por ejemplo, se ha hecho una distinción ahora que es yo soy autónomo, ¿eh? Se ha hecho una distinción. No, los autónomos se piden menos baja que los empleados. Yo no me pido baja. Yo cuando estoy enfermo, yo no trabajo ese día y no cobro. Pero yo no voy a pedir una baja. Ahora, vale, hacemos autónomos y cuenta ajena. ¿Por qué no lo hacemos por sectores? Yo he estado 18 años en el sector de educación. Yo la única baja que me pedí, y en 18 años seguramente que me he enfermado de algo, fue la del COVID. Entonces, ¿por qué no vemos la baja por sectores? ¿Por qué no vemos que hay sectores que también piden mucha menos baja? Entonces, claro, el tema es que lo que hace falta son datos. Entonces, tú me dices soluciones, Laura, y yo te voy a decir, pues mira, dame las cifras bien. Y en este sentido, yo recomiendo... En la era del dato lo que no puede ser es que no tengamos las cifras. En la era del dato lo que no puede ser es que no sepamos qué profesores están de baja. Cuando vamos al médico, los que tenemos niños pequeños, y resulta que nuestro médico de cabecera nunca está. Siempre está de baja. Es decir, no solo una cuestión privada, o no solo es una cuestión de los jóvenes, porque efectivamente, Gonzalo, se ha incrementado mucho, pero las bajas reincidentes o las que duran doble de tiempo no son las de los jóvenes, son las de las personas mayores. Algo el envejecimiento habrá influido. Otra cosa, porque en este país, y ya es todo suyo hasta las 8:50, porque en este país... hemos cogido como chivo expiatorio a los jóvenes. ¿Por qué hemos cogido a los jóvenes? Y la cultura del trabajo. El señor que acaba de hablar ha hecho lo contrario. Ha dicho que es por el envejecimiento de la población y por el segmento de población. Hombre, algo influirá el envejecimiento de la población. No influye. No influye. No. A ver, vamos a ver. Este es un asunto que se ha politizado. Se ha politizado como se ha politizado la vivienda y va mal. Y se ha politizado la seguridad social, que era a primeros de siglo la más rica del mundo y que generaba un superávit de narices cuando gobernaba José María Aznar, y se creó incluso un fondo de reserva, y eso también ha ido mal. Y también se ha politizado, pues no sé, la industria del automóvil, y vamos cada vez peor con la industria del automóvil. Y esto de las bajas, sobre todo por motivos sanitarios, que efectivamente no es absentismo, porque el absentismo es ausencia justificada, y si hay un motivo de salud ya está justificado. Pero bueno, llamemos ausencia al trabajo. Discúlpeme, Gonzalo, se usa la palabra absentismo para todo. Ausencia se mete todo en el mismo por saco. médicos. Entonces, lo compartamos o no lo compartamos, la palabra técnica es Laura, absentismo. Insisto, la pregunta es, ¿por qué se ha disparado un 60% del absentismo en España desde el año 2018 y desde que estos señores gobiernan? Porque se han cargado esa salvaguarda que había para el empresario de despedir por la fórmula barata al que se reitera en ausencias por motivos médicos. Porque ahora ya ni siquiera hay que presentar el volante. O sea, hay empresas donde el 30%, por ejemplo, en los call centers, hay call centers que yo conozco, donde el 30% de la plantilla el lunes no va a trabajar. Y aparecen el miércoles y antes por lo menos les obligaban a ir al médico, que les daba un volante diciendo: he tenido gripe, me ha dolido la cabeza, me duele la espalda, y entonces el médico les extendía un volante. Ahora ya no eso, ni siquiera eso, porque lo han sustituido por una cosa que se llama declaración responsable. Gonzalo, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? El miércoles y dice: he estado malo desde el domingo. Bueno, pues ya está, punto. Entonces, o sea, muchas veces se han esgrimido las posibles soluciones a esto. Por lo menos a volver a la situación anterior a 2018. O sea, la normativa, solución normativa. Vamos a poner el control de las bajas por parte de las mutuas, el hecho de que no cobre exactamente igual el asalariado si está 4 días enfermo a si está esos 4 días trabajando, y a fomentar a lo mejor también, y eso no es ninguna tontería, una nueva cultura, bueno, pues del esfuerzo, del trabajo, del mérito, de todo esto que también por razones ideológicas se está diluyendo, ¿no? Entonces, todo eso influye, claro, todo eso influye. Los sindicatos se hartan de decir que si no se les permiten que se baje la jornada máxima semanal por ley, pues lo van a hacer a través de subterfugios como este, o como por ejemplo una cosa que quieren hacer es incrementar los permisos pues por fallecimiento bueno, pues no sé, como a 4 o 5 días, y a todos los familiares en primero, segundo y no sé cuántos grados, ¿no? Entonces todo eso tiene
unos efectos demoledores, por supuesto, sobre la productividad y sobre el hecho de que simplemente los empresarios, en un contexto de pleno empleo, a pesar de que tengamos el 11% de paro, pues no encuentran trabajadores para suplir a los que están de baja por enfermedad. Perdona, y con esto acabo. Hay muchísimos procesos de estos de incapacidad temporal que duran 3 o 4 días nada más. Y luego está el otro extremo, los procesos de larguísima duración, que esos evidentemente sí responden a razones muy fundadas, ¿no? Pues eso, la gente que tiene un cáncer... El 16,6% de los trabajadores son reincidentes, ¿vale? El resto no se coge normalmente ninguna baja. Y ese 16,6% concentra el 70% de los procesos de incapacidad temporal. Es decir, por resumirlo mucho, generalizando mucho, siempre son los mismos. Claro, 1 millón. Pues, claro, es 1 millón. Pues, claro. Pero entonces, el virus de la gripe, como antes decía, no solamente ya busca al asalariado y deja de lado al autónomo, sino que también busca una serie de personas con nombres y apellidos. Bueno. Ángel. Vale, vamos a ver, insisto, yo creo que la solución para esto es normativa. Evidentemente, si tenemos... Yo es que creo que hay que ser sinceros en este debate. En este debate yo creo de lo que todos hablamos es de esta gente que está aprovechando el sistema actual, que es mucho más laxo respecto al asentismo, que de la que no se está utilizando. Yo creo que nadie en esta mesa tiene el debate de si una persona tiene cáncer y se está haciendo quimioterapia, tiene que ir a trabajar, si no quiere, claro. Vale. Yo creo, entonces, es cómo hacemos que esas personas que aprovechan el sistema hagan menos productivas a las empresas, insisto, que son pymes en este país. Entonces, a partir de ahí existían una serie de normativas que han sido derogadas. ¿Se pueden mejorar las normativas? Claro que se pueden mejorar. Es decir, al final, la declaración responsable, en este caso, que además esto sí que es cierto que lo implantó este gobierno, la declaración de responsable que dice yo he estado el lunes y el martes malo, o es viernes, me he puesto malo ayer por la tarde, pues a lo mejor esto es un médico quien lo tiene que decir, y creo que la realidad va por ahí. O sea, el debate serio es cómo evitamos que las personas que se aprovechan de estas leyes generen estas cifras de asentismo, que además tú misma lo has dicho, es un porcentaje en torno a 600 a 800.000 personas, si haces el cálculo. Esta es la realidad, y este debate lo podemos tener más demagógicamente o menos demagógicamente, pero el debate es este. Entonces, a partir de aquí, pues como hay una serie de personas que se aprovechan del sistema, que pagamos todos, que es que al final, cuando estamos hablando de estas personas que se aprovechan del sistema, es dinero de todas las personas que están escuchándonos ahora mismo, que están yendo a trabajar. 33.000 millones entre empresas y seguridad social. Esto es dinero de todos. Entonces, y todos conocemos a gente que yo ahora mismo estoy en un sector de política, pero he estado en el sector de las pymes toda mi vida y conocí a esas personas que se aprovechan del sistema. Con lo cual, trabajemos en un debate serio y trabajemos en que separar a las personas que realmente están de baja justificada con estas personas que se aprovechan de estos subterfugios legales. Kamal. Sí, bueno, yo repito, yo creo que para empezar un debate lo primero que hay que tener son cifras. Y yo creo que declaraciones como las que ha habido esta semana ayudan más bien poco. Más allá que luego nos retractemos y demás, que yo creo que eso al final es un problema de asesoramiento fallido, ¿no? De comunicación, sí, a mí me ha sorprendido un poco, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede inferir de que eso no era la manera adecuada de expresarse y demás. Pero yo sí creo que tiene que haber, primero, un arqueo estadístico, que lo están haciendo gente independiente. Yo recomiendo mucho los 2 artículos en Substack de Manuel Alejandro Hidalgo. Sí, bueno, yo creo que es de lo mejor que se ha publicado, con cifras... pero con diferencia. Pero el tema es, yo lo que digo es, vale, Manu lo está haciendo, ¿no? Porque a él le interesa, porque él ha trabajado estos temas toda la vida, porque él es una persona que, a diferencia de mí, por ejemplo, él dice, no, yo hago esto para meterme en el debate. Yo haría esto para conocer, para entender, independientemente de que este debate pase de moda dentro de un mes. Pero hay gente como Manuel que hay que agradecerle que hace este esfuerzo, pero es que a mí lo que yo no entiendo es cómo la administración pública, que es la que tiene todos los datos, no es la primera que realiza ese ejercicio. También aquí hay que apuntar, Entonces, bueno, pues igual que hay que indagar mucho para saber cuáles son los fijos discontinuos. Correcto, justo iba a decir un ejemplo. Es que realmente... Que puede que no les interese. Claro, eso está claro. El problema, yo creo que uno de los problemas que hay encima de la mesa con el tema del absentismo es que, en función de nuestra ideología, atendemos a los datos que nos interesan. Claro, ¿no? Porque ideológicamente buscamos el sesgo de confirmación o en un lado o en otro, en función de lo que a nosotros nos interesa. Porque, no sé ustedes, pero tías, madres, mujeres que pasada la menopausia tienen dolores de huesos y les duele ir a trabajar,
y dicen, pero es que voy al médico y me dice que me tome un Nolotil y lo están pasando mal. ¿Y cómo solucionamos ese problema? Porque es un problema vital para la gente, para las mujeres cuando se le debilitan los huesos. ¿Qué hacemos con esas mujeres? Sí. Que son unas vagas. Yo entiendo que no son unas vagas, tienen un problema físico y no tienen una atención sanitaria. Y es muy común ese problema. Y sobre todo en el sector servicios, donde tienes que estar de pie, con tacones. ¿Cómo hacemos con nuestras madres y con nuestras tías en esos problemas? Y como estés sentado en un ordenador te duele igual, Laura. O sea, que es un problema, no es tanto que voy a la obra, no. Sentado en un ordenador te duele exactamente igual las articulaciones cuando tienes un problema de esto que es crónico. Pero bueno, y yo acabo con esto, y obviamente que la solución es normativa. O sea, es que yo creo que eso es algo que tampoco se discute. ¿Por qué? Porque las normativas generan incentivos, premian ciertos comportamientos, castigan ciertos comportamientos, pero en este caso la normativa, que es, digamos, la manera concreta en la cual se traduce la legislación, lo que estamos hablando detrás de esto, el concepto más abstracto son instituciones. Y entonces las instituciones son un entramado. Y entonces, este problema del asentismo no es una normativa aislada. Yo creo que esta normativa tiene que estar incrustada dentro de una reforma general del mercado de trabajo en España. Fantástico. ¿No? Y entonces ahora los tres rápidamente. ¿Creen ustedes que un cambio de gobierno en la práctica, porque una cosa es estar en la oposición y hablar, y otra cosa es ejecutar, van a ejecutar un cambio al respecto con el coste político que va a tener? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver, yo creo que sí, por lo menos por lo que sé de Feijóo, tiene una frase que no sé si la ha pronunciado o no, que dice que en cuanto llegue al gobierno tendrá 2 meses para cambiar las cosas y de por medio 1 o 2 huelgas generales, ¿no? Entonces yo creo que en esos 2 meses sí tendrían que entrar estos cambios normativos que eviten el desmadre absoluto que se ha producido, porque yo insisto mucho, se ha desmadrado el absentismo, ¿eh? O sea, y hay que volver a reconducirlo. Es que no me acuerdo ahora de memoria cuándo fue la última huelga general. Tiene usted razón. Con Pedro Sánchez no hubo ninguna. La única que hubo fue por Palestina. A ver, ¿usted cómo lo ve, Ángel? Bueno, yo evidentemente tengo conflicto de intereses, pero la realidad es que en el momento que tengamos una ministra o un ministro de Trabajo que no diga que lo mejor en este mundo es trabajar menos y vivir mejor, y que tengamos un ministro o ministra que diga trabajemos más eficientemente para vivir mejor, pues estoy convencido que los datos cambiarán, porque esto es un problema normativo. Yo creo que las grandes reformas no son aisladas. Yo creo que una reforma de mercado laboral que no esté pensada en una reforma de la seguridad social y el estado del bienestar como tal, ni tampoco de cosas como, por ejemplo, la financiación de las comunidades autónomas y el diseño del sistema fiscal en general, sigue siendo una medida aislada. Entonces yo creo que estas medidas únicamente pueden ser tomadas por consenso, que políticamente hablando, cuando hablamos de consenso ahora, hablamos de 2 grandes partidos políticos. Y si en el cambio, a mí me da lo mismo que en gobierno, yo lo que quiero es que los 2 grandes partidos políticos emprendan esta reforma. No, porque si no nos duradera. O sea, y luego está la cuestión. Nosotros con una mayoría absoluta pero igual luego está la cuestión si cambia gobernar en solitario o gobernar con otro partido que a lo mejor no se quiera meter a determinados perfiles de trabajadores. Una última cosa, a los empresarios les ha empezado a preocupar esto mucho porque es que ahora ya no encuentran trabajadores. O sea, ahora hay restaurantes que si tienen a 2 camareros de baja, pues resulta que ya no pueden abrir al mediodía y por la noche tienen que De hecho, cerrar. en Madrid el gran problema de la restauración es la mano laboral. Claro, y atender pedidos en cualquier... Entiendo que si yo les pongo encima de la mesa y por qué no hablamos de las horas extra que hacemos los trabajadores y no se nos pagan, voy a hacer demagogia, ¿no? No. Yo, o sea, mira, yo... Ya que han citado la hostelería, en los medios ni les cuento, porque usted bien sabe que en política se nos convoca a las 7 de la tarde cuando nosotros no tenemos hacemos eso, jornadas de 15 pero te voy a decir una horas. realidad. Yo, en una de mis empresas que tenía, era sector industrial. En industrial no existe ni una hora extra no pagada, al menos en mi caso. En el momento que la gente hacía una hora extra, se pagaba. Lo que sí existe es el que tiene que entrar a las 9, pero viene a las 9:30 porque ha dejado al niño en el colegio. Y el que viene al trabajo y no trabaja, el que se escaquea, y que haya el que se escaquea. Eso es absentismo, como es, Gonzalo. Porque yo de esos conozco muchos. A la mañana para fumarse un cigarrito. Sí. Los que tienen que entrar a las 4. Señores, y no vean el partido de fútbol y trabajen esta noche. Háganme ustedes el favor, que no me da tiempo ni a pedirles, Gonzalo, Ángel, Kamal. Gracias, cuídense, muy interesante. Venga, buen fin de semana.